Hola, profe. Nosotros somos Nicolás Espinosa y Hernando García y este es nuestro video de presentación para el taller de patrones modelados de NoSQL. ¿Alguna vez hemos intentado meter datos de una app real en tablas relacionales y todo se vuelve cule reguero de joins? MongoDB resuelve eso con documentos flexibles, pero la flexibilidad sin estructura es caos. Por eso existen los patrones de modelado. Hoy les vamos a mostrar los 12 diseños de patrones oficiales de MongoDB. Cada uno resuelve un problema específico de rendimiento, escalabilidad o simplificación de queries. Vamos a ello. Comenzamos con el primer patrón, el de aproximación. El patrón de aproximación se usa cuando hacemos cálculos costosos de forma frecuente, pero no necesitamos precisión exacta. Pensemos en un contador de visitas de una página web. ¿Realmente necesitamos saber si tiene 1.203.000 o 1.198.000 visitas? No, lo que necesitamos es un número cercano sin matar nuestra base de datos. La idea es reducir escrituras en vez de incrementar el contador en cada visita. Lo hacemos cada 100 visitas o con una probabilidad del 1%. Estadísticamente sigue siendo válido, pero las escrituras se reducen drásticamente. Su ventaja es que hacemos menos escrituras a la base de datos con números estadísticamente válidos. La desventaja es que no tenemos el número exacto y la lógica de implementación en la lógica se implementa en la aplicación, no en el MongoDB. Como segundo patrón tenemos Attribute Pattern, que es un patrón de atributo. Este resuelve un problema clásico. Tienen muchos documentos con muchos campos similares que necesitas buscar o ordenar, pero crear un índice para cada campo es muy ineficiente. Ahora, imagínate un catálogo de productos donde cada producto tiene especificaciones diferentes. Un televisor tiene pulgadas y resolución, un celular tiene RAM y almacenamiento. Entonces, en vez de tener un campo para cada especificación, las convertimos en un array de pares con clave de valor. La ventaja de esto es que necesitamos muchos menos índices y las queries son muchísimo más simples. Esto es algo que en relacional sería prácticamente imposible sin hacer piruetas. Continuamos con el patrón número 3, bucket. El patrón bucket es ideal para datos de series de tiempo LOT o cualquier flujo constante de datos. El problema es que si guardas cada medición como un documento individual, terminas con millones de documentos e índices enormes. La solución es agrupar datos en baldes, por ejemplo, en vez de una documentación por cada lectura de un sensor por minuto, agrupamos todas las lecturas de una hora en un solo documento. Noten que además tenemos datos preagregados como la suma de temperaturas, así podemos calcular promedio sin recorrer el array. Su ventaja es que es menos documentación, índices más chicos y preagregación incluida. Su desventaja es que es más complejidad al insertar datos. Seguimos con Computed Pattern. El patrón Computed se usa cuando una app tiene lecturas intensivas y necesita repetir los mismos cálculos una y otra vez. ¿Para qué calcular el promedio de un rating de una película si alguien entra a la página, si puedes guardarlo y ya calcularlo? La estrategia es muy simple. Cada vez que llega un nuevo dato, actualizas el valor calculado y este se guarda en el documento. La ventaja de esto es que se reduce mucha carga en la CPU. Las queries son rápidas y simples. La desventaja es que toca identificar que vale la pena precomputarizar y no abusar de ese patrón, ya que se vuelve ineficiente. Ujú. Bueno, continuamos con el patrón número 5, Document Versioning. Necesitamos mantener versiones anteriores de un documento como un contrato legal que cambia con el tiempo o un artículo de Wikipedia. El patrón de versionamiento resuelve exactamente esto. La idea es tener dos colecciones, una con la versión actual del documento y otra con las versiones históricas. Cada documento tiene un campo que se llama schema-version o version. Su ventaja es que es muy fácil de implementar, no afecta el rendimiento de queries de la versión actual. Su desventaja es que duplica las escrituras y debes apuntar a la colección correcta. Seguimos con Extended Reference. En bases de datos relacionales hacemos joins todo el tiempo. En MongoDB directamente no hay joins nativos eficientes.
El patrón de referencia extendida resuelve esto copiando los campos más consultados del documento referenciado directamente en el documento que lo necesita. Imaginen un sistema de pedidos, que cada referencia sea un cliente. En vez de hacer un lookup cada vez que embebemos el nombre y el email del cliente directamente en el pedido. La ventaja de este es que las lecturas son rapidísimas, cero joins para datos frecuentes. La desventaja es que hay una duplicación de datos. Por ejemplo, si María cambia su email, hay que actualizarlo en todos los pedidos, pero normalmente este tipo de datos no suelen cambiar. Bueno, continuamos con el patrón número 7, Outlier. El patrón Outlier maneja las excepciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si el 99% de tus usuarios tienen menos de 50 amigos, pero hay uno que tiene 50.000? Ese caso atípico no debería dictar cómo diseñas todo tu esquema. La solución es diseñar para el caso típico y manejar los outliers con un flag. Cuando un documento es un caso atípico, se marca con hash-overflow, dos puntos true, y los datos extras se guardan en otra colección. La ventaja es que nuestra solución está optimizada para el 99% de los casos y los outliers se manejan sin afectar a nadie más. Su desventaja es que las queries ad hoc pueden no funcionar bien con los outliers y requiere lógica extra en nuestra aplicación. Seguimos con Pre-Allocation Pattern. Cuando ya conoces la estructura de un documento de antemano, el patrón de preasignación te permite crear el documento vacío y simplemente ir llenándolo de datos, por lo que es mucho más sencillo sin ninguna estructura. El ejemplo clásico es un sistema de reservas, por ejemplo el de un cine. Si ya se sabe que este cine tiene 200 sillas, puedes crear el documento con las 200 sillas vacías desde un inicio. La ventaja de este es que es un diseño muy simplificado, la estructura es predicable. La desventaja es que no es óptimo en rendimiento si los documentos preasignados son muy grandes, por lo que deben ser sencillos y ligeros. Continuamos con el patrón número 9, Polymorphic. El patrón polimórfico permite guardar documentos con estructuras diferentes pero relacionadas en una misma colección. Piénselo como una colección de vehículos que tiene carros, motos y camiones. Cada uno tiene campos distintos, pero todos son vehículos. Esto en el mundo relacional sería un dolor de cabeza, ya que necesitaríamos múltiples tablas o una tabla con muchos campos en nulo. En MongoDB simplemente agregas un campo típico y cada documento tiene los campos que necesita. Su ventaja es que es muy fácil de implementar las queries en una sola colección. Esto es una de las más grandes ventajas de NoSQL sobre el mundo relacional, la flexibilidad de nuestro esquema. Seguimos con el patrón esquema versioning. Las aplicaciones suelen evolucionar y el esquema de datos cambia. En relación al migrar una tabla con millones de registros puede ser un downtime, o sea que toca pagar la base de datos por un tiempo. El patrón esquema versioning permite que convivan documentos con diferentes versiones de esquema en una misma colección, o sea, permite que se procedan varias versiones de un mismo documento sin tener que bajar la base de datos. Es simple, simplemente se agrega un campo esquema versioning, por ejemplo, a cada documento y tu aplicación lo leerá como una versión y puede migrar estos documentos progresivamente. La ventaja, obviamente, es que tienes cero downtime, una migración controlada y menos deuda técnica. Las ventajas es que puede requerir índices duplicados temporalmente durante la migración. Continuamos con el patrón 11, Subset. El patrón Subset resuelve un problema de rendimiento cuando tus documentos son tan grandes que el working set excede la RAM disponible. ¿Cuál es la solución? Separar los datos más usados de los menos usados. Es como imaginemos una página de producto en un e-commerce. El producto tiene 10.000 reseñas, pero en la página solo muestra las 10 más recientes. ¿Para qué van a cargar todas? Sus ventajas es que el working set cabe en RAM, acceso más rápido a los datos frecuentes. Y su desventaja es que hay que gestionar qué va en el subset y traer datos así
adicionales requiere otra consulta. Por último tenemos tree pattern. Este es el patrón de árbol. Se usa cuando los datos tienen una jerarquía y las consultas suelen ser muy frecuentes. El ejemplo perfecto es la categoría de un e-commerce. Por ejemplo, electrónica pasa a computadores, de este pasa a portátiles y de portátiles a gaming. Son basados en categorías o en jerarquías. En relacional, navegar un árbol significa múltiples joins recursivos. En MongoDB simplemente se pueden almacenar los ancestros directamente en cada documento. Con el array de nuestros ancestros puedes hacer queries como dame todos los productos que estén en cualquier subcategoría de electrónica, con un solo query sin ningún join. La ventaja de esto es que tiene un rendimiento excelente para jerarquías. La desventaja es que la actualización del árbol debe manejarse directamente a través de la aplicación. Listo, para finalizar con nuestro video de patrones de modelado, estos son los 12 patrones de modelado de MongoDB. La clave es que no son excluyentes. Podemos combinar esquema versioning con cualquier otro patrón a medida que nuestra app evoluciona. Pero recuerden, el diseño de esquema en MongoDB tiene un impacto directo en el rendimiento. Un mal diseño de esquema es la causal más común de problemas de rendimiento. Para finalizar, diremos los 5 patrones de modelado más utilizados en el NoSQL. Comenzaremos con el Extend Reference, ya que casi toda app necesita evitar joins. Otro que también es muy utilizado es el subset. Es muy común en los e-commerce y apps con muchos datos. El computed, ya que cualquier app con dashboard o ratings necesita de esto, ya que son cálculos muy repetidos en sus lecturas y lo soluciona con un precomputer y almacenando sus resultados. Seguimos con polimórfico, que el problema es que los objetos son similares pero no idénticos. La solución para esto es una colección más el campo de tipo como discriminador. Y por último tenemos bucket. El problema es millones de documentos en serie de tiempo. La solución es agrupar estas mediciones por intervalos. Muchas gracias por ver nuestro video de patrones de modelado.